¿Quién no ha comprado alguna vez una lasaña precocinada o una pizza ya elaborada en el supermercado? Según datos de Alimenta, en España existe una ingesta diaria de alimentos ultraprocesados, entre los que destacan chocolates, bollos, platos preparados y bebidas refrescantes, cuyo consumo se realiza por encima de las cantidades diarias recomendadas. Pero, ¿qué es exactamente un alimento ultraprocesado? Se trata de un término que lleva más de una década en el vocabulario científico y, sin embargo, no parece haber un consenso claro en su definición. Esto no impide que estén de rabiosa actualidad, dada la vinculación de su consumo a determinados efectos sobre la salud. Los cambios de hábito en la dieta y en los ritmos de vida de los españoles durante las últimas décadas han acarreado la introducción de este tipo de alimentos y, paralelamente, el incremento de enfermedades como la obesidad, la diabetes y otras enfermedades crónicas. Según los últimos datos publicados por la OCDE, el sobrepeso en adultos españoles es del 53%. La población infantil y juvenil en España también presenta datos preocupantes. 4 de cada 10 niños españoles tienen exceso de peso, según el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad. Las personas invitadas que hoy nos acompañan nos van a ayudar a entender mejor en qué consiste este tipo de alimentos y cómo están afectando a la salud de los españoles. Hoy están con nosotros Isabel Cerrillo, que es profesora de nutrición y bromatología de la Universidad Pablo de Olavide, y Rubén Morilla, que es enfermero y profesor de la Universidad de Sevilla. Cabe decir que Isabel y Rubén también son miembros del think tank Alimenta. Isabel, ¿cómo podemos identificar exactamente qué es un alimento ultraprocesado? Como bien decías, no está demasiado claro qué implica este término, pero como su nombre indica, son alimentos que han sido sometidos a altos procesamientos a nivel industrial, pero que coloquialmente podríamos entenderlos como alimentos pues, que son muy agradables para su consumo, porque son muy atractivos, no solo por su composición, que ahora veremos, sino también, por ejemplo, pues porque tienen unos envoltorios llamativos y agradables, o también por lo prácticos que son a la hora de poderlos comprar o de consumir. Las campañas de publicidad que acompañan estos alimentos además los hacen también muy agradables y atractivos, como decía, a través de personajes o de eslogan que fomentan su consumo. Entre los ingredientes, por aquello de mencionar algo de su composición, pues mencionar que en las primeras posiciones están las grasas, los azúcares y o la sal, y están acompañados siempre de aditivos alimentarios, los que le aportan el aroma o el color o el sabor, que es lo que, como decía antes, hacen que sean tan agradables para su consumo. ¿Existe alguna clasificación oficial de este tipo de alimentos? Sí, existen varias clasificaciones. Quizá la más extendida y la más aceptada es la clasificación NOVA, que clasifica los alimentos según el procesamiento al que se ven sometidos en 4 niveles. Y en este caso el nivel 4 corresponde a los ultraprocesados. Rubén, ¿por qué afectan de manera negativa este tipo de alimentos a nuestra salud? Pues tienen diferentes mecanismos. La base principal es que son energéticamente densos. Esto quiere decir que en muy poco volumen de comida tenemos una alta carga calórica. Entonces, como sabéis, una de las cosas que se recomienda es comer despacio porque da tiempo a saciarte antes. Entonces, como va vinculado también al estilo de vida que tenemos, este estilo de vida que vamos con prisa a todos lados, que tenemos que comer en poco tiempo porque tenemos un desplazamiento pendiente, hay que recoger a los niños del colegio. Esto que es lo que hace es que comemos con ansiedad, comemos rápido y nos da tiempo a ingerir un volumen bastante importante de este tipo de alimentos, que en poco volumen tienen muchas calorías, en mucho volumen tienen muchísimas calorías. Esto unido también a lo que ha comentado Isabel, que el hecho de que sean ricos en ciertos tipos de grasas y en azúcares simples le aporta una sensación placentera en la boca, la palatabilidad que se llama. Esto podemos hacernos la idea cuando comemos un croissant con mantequilla y está calentito y se nos derrite en la boca, pues tenemos esa sensación placentera de todo el mundo estamos ahora pensando en qué rico. Pues eso los convierte en deseables. Y claro, si son deseables y son cómodos, pues tiramos mucho de este tipo de alimentos.
y precisamente están hechos con un tipo de grasas que no son cardiosaludables, son todo lo contrario, se acumulan en nuestras arterias. Esta aumenta la obesidad ya de por sí, digamos que es como una palanca que abre la puerta a muchísimas más enfermedades, como puede ser la diabetes tipo 2, el propio cáncer, y ya no solo enfermedades de origen físico, sino también psicoemocionales. La obesidad está más asociada, por ejemplo, a la depresión. Entonces, cuando unimos todo, en realidad es multifactorial, pero el efecto es también multidimensional. Entonces, esto es lo que, digamos que es como una bomba, un detonante. Bueno, pues este botón rojo que es tan atractivo es muy fácil de apretar, pero cuando lo aprietas, bueno, pues es una bomba que estalla en 1000 pedazos y salpica, digamos, a todos estos componentes físicos, psíquicos y sociales. Otra de las cosas importantes es que muchos de este tipo de productos están dirigidos a niños pequeños. Esto tiene un doble problema y es que a estas cortas edades se establecen los criterios para comer, ¿vale? Las personas que aprenden a comer mal, pues comerán mal para toda la vida ya. Entonces, esto es un problema también a largo plazo para las próximas generaciones. Por eso se recomienda mucho hacer partícipe a los niños de comprar y de participar en la cocina, de aprender un poco a ayudar a cortar la ensalada, la verdura o preparar la fruta para familiarizarse con alimentos. Y sin embargo, bueno, pues lo que estamos es un poco, antes a lo mejor nos íbamos al recreo con una zanahoria o una manzana, ¿no? Y ahora probablemente llevamos algo de bollería industrial. Así que evidentemente los niños lo que acaban reconociendo que este tipo de comida es la habitual, la normal en casa, y todos identificamos que lo que se hace en casa está bien. El mensaje es importante, ¿no? De que este sector de la población es especialmente vulnerable y está especialmente afectado, ¿no? La población infantil y juvenil. Pero en otros sectores poblacionales hay otros aspectos que también están favoreciendo que se consuman más alimentos ultraprocesados, ¿no? Sí, hay quien habla incluso de que hay un efecto adictivo, ¿no? A este tipo de alimentos, entre otras cosas por lo que ya hemos mencionado, parte de sus componentes, esa carga de azúcar, ese sabor dulce que tanto apetece o que nos gusta. Hay que tener en cuenta además que este tipo de alimentos se encuentran en muchísimos sitios, a todas horas. Tú puedes comprar un ultraprocesado desde en un estanco hasta en una gasolinera abierta 24 horas, en una papelería, por supuesto en un supermercado, en un kiosco. Entonces son alimentos que están por todas partes, ¿no? Y que nos inundan. Entonces también hay que tener en cuenta que en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos los alimentos ultraprocesados son muy baratos. Entonces esto también evidentemente al final favorece el que se consuman más. Y esto en muchos casos es porque en parte los ingredientes que lo forman pues son de mala calidad o proceden de países donde es muy barato de producirse, ¿no? La población infantil y juvenil está más que acostumbrada a este tipo de sabores y a este tipo de productos y es difícil el hacerlos desaparecer de una dieta cuando es habitual, ¿no? ¿Qué es lo que hace la industria? Muchas veces cuando precocina algo para que tú en casa lo único que tengas que añadir es una cucharada de aceite y en 5 minutos tienes una comida que en realidad se tarda 1 hora en preparar. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues en realidad lo ha cocinado ya antes la industria. Pero la industria no va a ser una paella familiar, ¿no? La industria tiene que hacer cientos de toneladas para poner en el mercado. Como todos sabéis, pues los aceites, los vegetales lo hay de gran variedad de calidades. Y la industria lo que hace muchas veces es someter a altas temperaturas las precocinados con este tipo de aceite que lo que hacen es cambiar la conformación química. Entonces, lo que estamos haciendo es que para que la empresa rentabilice, eleva mucho las temperaturas, utiliza aceites de mala calidad que se ven afectados por el proceso físico-químico y eso nosotros lo podemos evitar cocinando en casa, eligiendo materiales de más calidad y evitando este tipo de procedimientos, ¿no? Usando pues temperaturas más bajas. ¿Y qué haces con temperaturas más bajas? Pues que va a tardar un poco más. Pero el sofrito que hagas en casa, pues a fuego lento no se produce esta alteración físico-química por el tratamiento que se le hace. Entonces, este aceite es capaz de mantener sus propiedades saludables. Sí, es muy importante el saber cocinar para comer bien.
Y eso está más que demostrado, ¿no? El que tiene ciertas habilidades en cocina tiene muchas más posibilidades de comer bien y de que su dieta sea mucho más saludable precisamente por esto. Cuando no se sabe cocinar, se acude mucho a este tipo de comidas porque, como decíamos antes, son muy sencillas de preparar y en 5 minutos lo tienes listo. Y bueno, quizá con pautas culinarias y con pautas de cocina desde que se es pequeño se pueda mejorar un poco en este aspecto. Y después, por otro lado, podríamos decir también que en parte el consumo tan abusivo de este tipo de productos es debido a la publicidad. Estamos invadidos por publicidad de este tipo de alimentos. Publicidad en las que llevan pues unos envases y unos personajes y unos eslogans y unas campañas muy potentes en las que lo hacen todavía más atractivo y sobre todo para ciertas poblaciones como la infantil, que es la más vulnerable. Isabel, se acaba de publicar recientemente un plan estratégico nacional para la reducción de la obesidad infantil que ha sido presentado por Pedro Sánchez. Cuéntanos en qué consiste este plan y qué aporta de interés. Bueno, es un plan en el que todavía no se conoce con demasiado detalle, pero sí se ha adelantado que va a haber unas 200 medidas a implantar a nivel nacional para tratar de cambiar todo esto que está favoreciendo, ¿no?, las altas tasas de obesidad. Desde una actividad física y deporte fomentada en edades tempranas hasta una alimentación saludable, controlada y muy cuidada, por ejemplo, en los centros escolares. Se va a cuidar también el bienestar emocional, el descanso adecuado de los niños. Y bueno, al fin y al cabo trata de promover un estilo de vida sano. Rubén, regálanos alguna propuesta para que los jóvenes se alimenten mejor. Pues básicamente la propuesta es desarrollar gusto por la comida, porque cuando una persona desarrolla buen gusto por la comida es que va a rechazar la comida de mala calidad, ya no les va a saber igual. Entonces es recomendable, primero, pues cuando se hace un caldo o cuando se hace la tortilla de patata o cuando se hace un sofrito, pues no tener prisa, no elevar tanto la temperatura para que no ocurran estos procesos que ocurren en la industria que a nosotros nos interesa y poder así obtener un alimento que está menos alterado y por tanto mantiene no solo sus propiedades nutritivas, sino también el sabor. Otra de las cosas que es importante es si consumimos productos ecológicos y de cercanía, pues normalmente suelen tener mejores sabores que la producción intensiva. Son especies seleccionadas porque son altamente productivas y eso también influye en el sabor de la verdura y de la fruta. El troceado mismo también es importante. Trocear la verdura muy pequeñita hace que su relación superficie-volumen sea mayor y por tanto cuando la echamos en un caldo pues libera mayor componente de sustancia y eso va a hacer que el caldo después sea pues más sabroso también. El maravilloso mundo de cuando hablamos de comer a la plancha o de comer con ciertos tipos de técnicas saludables que a priori a la gente no le gusta porque dice que la comida queda muy insípida, bueno, pues es muy fácil recomendarle a la gente que puede ser muy saludable y muy apetitosa una vinagreta, usar también la pimienta negra, las especias. Las especias no aportan calorías y sin embargo aportan una amplia variedad de sabores que las tienes desde las amargas, las picantes. Entonces, eso de hacer un pescado a la plancha y comértelo como si fuera una suela de zapato, eso lo haces porque tú quieres. Porque sabiendo un poco la amplia variedad que tenemos en especias, pues haciendo un aderezo casero tú mismo, que eso sí que se tarda 0,2, ¿vale? En una cucharadita de aceite de oliva pones un poquito de clavo y un poquito de pimienta negra, lo bates bien y eso se lo puedes echar a un filetito de pescado a la plancha y ya verás cómo es probable que mañana o pasado te apetezca hacerte otro. Y sin embargo, no has comprado nada industrial. Eso es lo que yo recomiendo. Que, digamos, darle esta batería de información a la gente para que sepa que realmente tienen muchas más opciones. Eso sí que es adictivo. La comida buena y sabrosa y sana sí que es adictivo. Lo que pasa es que hay que tener un poco el valor de aventurarse dentro. Es una inversión. Bueno, pues quiero agradeceros todas vuestras explicaciones y vuestras aportaciones al debate. Esto ha sido Como Comemos, el podcast de Alimenta. Puedes seguirnos en la plataforma de podcast que elijas. Hasta la próxima.